Hola, queridos alumnos y alumnas de la UNIR, la Universidad en Internet, porque hoy tenemos el placer de tener al catedrático de Derecho Penal y Criminología, Fernando Miró Llinares, director del Instituto Crímina, y Crímina es de la Universidad Miguel Hernández. Es un autor muy prolífico, una de las mentes más preclaras del panorama penal y criminológico de nuestro país, con una biografía y bibliografía extensísima. Pero no voy a dar más datos porque una de las actividades que van a tener que realizar ustedes precisamente es buscar exactamente quién es nuestro ponente y cuál ha sido su producción y sus líneas múltiples de investigación, que además están muy acordes a los tiempos que corren. Fernando Miró, bienvenido aquí a la UNIR. Hoy vamos a hablar de la evolución de las tasas de delincuencia juvenil en los últimos 30 años, un análisis de la evolución del comportamiento violento y de factores asociados a su evolución. Un título que nos ha propuesto Fernando Miró que, caramba, tiene muchísima enjundia. En primer lugar, quizás nos podrías comentar algo sobre el cambio del perfil del delincuente juvenil. Nada tiene que ver, ¿verdad?, que el delincuente juvenil que recordamos todos de aquellas épocas de los 70, 80, que quedó inmortalizado en el género kinky de Juan Antonio de la Loma, ¿verdad?, con el famoso Juan José Moreno Cuenca, el Trompetilla, el Torete, etcétera, con los delincuentes juveniles que tenemos hoy en día, que ya manejan las tecnologías de la información con una soltura, ¿verdad?, y que también las manejan para lo bueno, pero también para lo malo. Así que el perfil del delincuente juvenil hoy en día es muy, muy diferente. ¿Qué nos podrías contar sobre este tema? Bueno, la verdad, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí, Alfredo, y de compartir con vosotros este ratito. Bueno, es difícil contestar a esta pregunta porque uno de los problemas que tenemos efectivamente, y de esto vamos a hablar, es de la ausencia de datos. En general, siempre tenemos y nos quejamos mucho de la ausencia de datos en criminología, pero hay varias razones por las que aquí, y para saber ese cambio de perfil del que estás hablando, todavía faltan más datos. Si nosotros partimos de esa, digamos, intuición que tú has descrito, de que el delincuente juvenil de los 70, de los 60, principios de los 80, el kinky, bueno, etcétera, hoy en día habría algún tipo de equivalente a él. Puede ser que sí, en la imagen pública además puede ser que hubiera algún equivalente similar, en este caso sería el MENA, como sujeto delincuente también juvenil que realiza actividades parecidas. Y sin embargo, tú lo que has aportado es una intuición distinta, y es que todo esto parece que, es decir, ha cambiado mucho. Más allá de los pocos datos o de los escasos datos que tenemos y de los datos poco fiables que tenemos respecto a cómo evoluciona en España la delincuencia juvenil, lo que sí sabemos por estudios de otros países es que efectivamente hoy en día, digamos que hay cambios en relación con las tasas de delincuencia juvenil significativos en muchos lugares del mundo y sobre todo en las sociedades occidentales. Y en ese sentido, uno de los elementos fundamentales tiene que ver precisamente con la tecnología. Hoy, es decir, el delincuente o la forma de vandalismo primera ya se hace en Internet. Hoy los primeros delitos contra la propiedad es posible que se realicen en Internet, y hoy algunos de los comportamientos violentos relacionados con peleas o con disputas se
plasman también en relación con el bullying o con otras actividades que tienen que ver con el espacio físico, pero acaban plasmándose también en Internet. Entonces, yo no sé cuál es el perfil general, porque uno de los principales problemas es la ausencia de datos con respecto a la delincuencia juvenil, pero también hay una ausencia de datos con respecto a la victimización y con respecto a la perpetración de delitos por parte de jóvenes, incluso por parte de adultos, en Internet. Uno de los grandes problemas que tiene el análisis de la delincuencia en los últimos años es que intuimos que ha aparecido un lugar nuevo. Sabemos, además, ya no lo intuimos, sino sabemos que efectivamente allí, digamos, se ha desplazado en parte las oportunidades delictivas y por tanto están pasando comportamientos delictivos allí, pero sin embargo, esos comportamientos no se registran, no son fáciles de registrar, mientras que lo que pasa en el espacio físico se registra. Hoy en día, pues comportamientos violentos, comportamientos bueno, pues ofensivos, conductas de acoso sexual en Internet, sexting, muchísimas conductas que son conductas desviadas y que podrían ser delictivas, están pasando en Internet, pero no las podemos registrar. Esto lo explicó hace tiempo muy bien Marcelo Aevi con lo de Crime Drop or Police Recording Flop. Es decir, en realidad el descenso de la delincuencia que estamos viviendo es un descenso real, o en realidad lo que está pasando es que hay una falta de registro policial que sí, es decir, lo tuviéramos en cuenta, probablemente el descenso no fuera tal. Entonces, ¿cuál es el perfil? Habría que preguntar, habría que ver, los datos son complicados, pero en centros de menores cada vez hay más gente que está implicada por temas de violencia relacionados con temas de Internet, con temas de acoso sexual también relacionados con el ciberespacio y con una serie de conductas que están cambiando. De todas formas, quizá el principal cambio es que, digamos, que parece, es decir, que en general la delincuencia juvenil en todo el mundo está bajando y que está teniendo cada vez, digamos, menos peso en las tasas de delincuencia. Antes, en los años 60, 70, 80, el protagonismo que tenían las tasas de delincuencia juvenil, las tasas generales de delincuencia era altísimo. Pero ahora sabemos que algo pasó, podemos hablar de eso, a partir de los 90, en 2000, que redujo las tasas de delincuencia, pero la reducción se debe en gran parte precisamente a la reducción significativa de la delincuencia juvenil. En España es complicado saberlo, ¿eh? Los datos que tenemos, hay un estudio muy interesante de Esther Fernández y Raquel Bartolomé, donde de alguna forma apuntan que es posible que esté habiendo este descenso, pero dicho eso, aunque no sepamos efectivamente cuál es el descenso, en casi todas las sociedades parece que está habiendo ese descenso de la delincuencia juvenil, parece que están aumentando las edades en las que se empiezan a perpetrar algunos delitos y están, digamos, sobre todo algunos delitos violentos también empezando a aumentar las edades. Y eso va en contra de algunas intuiciones que se tenían respecto a el impacto de los videojuegos, que iban a hacernos más violentos, Internet, la pornografía, todo nos va a hacer peores. Bueno, pues no parece que vaya por ahí. Esto como forma de introducir al Alfredo. Por tanto, no he contestado a tu pregunta de cómo ha cambiado el perfil, pero creo que ha cambiado. Es decir, creo que todos somos conscientes de que ha cambiado, pero la razón por la que no podemos dar un perfil de que haya efectivamente cambiado mucho es quizás porque no tenemos los datos de la delincuencia en Internet. Así es, yo creo que Fernando has dado, diríamos, en el gozne del asunto. Falta de datos fiables y homogéneos, porque, queridos alumnos y alumnas, sabemos todos que, bueno, pues en España tenemos diversos cuerpos de policía, también tenemos diversas instituciones, Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad?, Ministerio de Interior, que emiten datos y los datos Fiscalía General del Estado, pues los datos son diferentes. Fiscalía General del Estado, en varios de mis escritos, siempre lo digo, pues hacen un muy buen trabajo con sus memorias, pero sin embargo vemos que hay fiscalías territoriales que por lo que sea en alguno de los años no emiten datos sobre cierto tipo de delitos.
Y dices, ¿y esto por qué, no? Bueno, yo por lo que he podido averiguar, hay veces que incluso les faltan hasta medios materiales para poder recopilar datos, no tienen gente suficiente para poderlos procesar y no los reflejan. Entonces, estamos un poco, los que estudiamos este ámbito, pues un poco, diríamos, desarmados, entre comillas. Ya desde aquellas épocas en las que Alfonso Serrano Gómez empezó a recoger datos sobre criminalidad a mano, ¿verdad? Que después lo heredó García España, ¿verdad? Y que, bueno, pues ahora ya parecen ser más oficiales, pero está costando muchísimo esa obtención de datos. Hemos pasado de ese perfil de delincuente, del tirón, de la moto, de la navaja, ¿verdad? De los 60, 70, del género kinky, a hoy en día. Hoy en día vemos que los hurtos, robos incluso de los móviles, supermercados, hipermercados, es un tipo de delincuencia, ¿verdad?, que parece ser que está a la orden del día. Y por otra parte también apuntabas la delincuencia informática. Un cambio de paradigma. Veremos qué pasará en los próximos años cuando tengamos datos. Surgen voces, ¿verdad?, que la delincuencia ha crecido, la delincuencia juvenil. Parece ser que no. Y se debe, en cierto modo, a la facilidad de acceso quizás a las drogas, la falta de oportunidades de empleo, la salud, educación. También se atribuye a la desestructuración familiar, la hiperprotección de los menores, leyes quizás, hay voces que dicen, es que tenemos unas leyes muy suaves para los menores. Propios también todo ello de una sociedad con entornos faltos de una cierta responsabilidad, una sociedad llamada líquida, ¿no? Esa sociedad líquida de Zygmunt Bauman, y que después Javier Urra incluso llegaba a decir sociedad gaseosa y sin compromiso. Ante esta realidad van aflorando voces que indican que hay un crecimiento de la delincuencia juvenil, pero no tenemos datos, ¿no?, que realmente lo indiquen. A ver, viendo estos datos... Perdón. No, dime. No, que te iba a decir que, pero continúa, porque decías lo de los datos. Hay algunos datos y tenemos algunos datos y tenemos algunas tendencias. Por ejemplo, como te decía, es decir, la delincuencia ha ido marcando una curva de crecimiento desde los años 60, es decir, años 60 y 70, que parece, es decir, que eso supone pues una tendencia de aumento de la delincuencia. Ya sabemos ahora que si esa curva la metemos dentro de un periodo mucho más general, parece que se trata de un pequeño aumento, de un momento de aumento en una tendencia general de descenso. En general en la delincuencia, ¿vale? En la delincuencia general, no estamos hablando de jóvenes. Bueno, aquí hay varios elementos, pero por ejemplo con el tema de los homicidios, la delincuencia violenta, esto se ha estudiado significativamente y parece ser que vamos en un proceso de civilización, llaman algunos, Norbert Elias, Steven Pinker, otros, en el que, digamos, conforme en general, sumando además, conforme los procesos civilizatorios van sustituyendo la venganza privada por el funcionamiento estatal, digamos, la delincuencia va bajando. En los 60-70 se produce ese aumento. Parece ser, y ahí aparecen pues algunas teorías, pero entre otras las de Felson, las actividades cotidianas, que parece que efectivamente lo que se produce es un incremento de las oportunidades. Cuando hablamos además, parece contraintuitivo pensar que un delincuente juvenil pase de robar motos o de robar coches a de repente tener habilidades informáticas. Eso se puede hacer a lo largo del tiempo, pero no se puede hacer así de repente. Entonces, ¿cómo se produce ese cambio? En realidad, el cambio no se produce porque un delincuente cambie en sí, sino porque cambian las oportunidades. Las oportunidades van cambiando. ¿Qué pasa en esos años 60-70? En Estados Unidos lo analiza muy bien Marcus Felson. Lo que pasa es que efectivamente aparece el coche, la gente se puede desplazar, se populariza, aparecen los bancos, aparece el dinero en efectivo en los bancos, aparecen una serie de elementos que facilitan las oportunidades. Las mujeres entran totalmente en el mercado laboral a partir de los años 50, en ese momento, es decir, aparecen las oportunidades de robos en las casas, todos esos elementos. Bien, ¿qué pasa en los
eso sigue subiendo y de repente llegamos a finales de los 80, mediados de los 80, finales de los 80 y sobre todo a partir de los 90, cuando las tasas de delincuencia empiezan a bajar. ¿Qué es lo que pasa en esa época? Más allá de que haya elementos que tienen que ver con procesos, digamos, de aumento de la educación, de aumento del proceso de civilización en general, lo que pasa a partir de los 80 en general es que cambia el ocio. Cambia el ocio y ahí tienen un protagonismo muy importante los jóvenes. El ocio de los jóvenes cambió en los 80 con la televisión por cable y después a partir de los 90 sobre todo con los ordenadores personales, los juegos y a partir de finales de los 90 con Internet y con los juegos online, sobre todo en los últimos años. Lo que ha pasado es que la gente pasa, y sobre todo la gente joven, pasa menos tiempo en las calles y pasa más tiempo en las casas. El desplazamiento no se produce porque alguien que antes cogía una palanca y robaba un coche, ahora haya aprendido a hackear. Lo que pasa es que la gente está más en un sitio que en otro y los tipos de crímenes que hay en un sitio y en otro cambian. Y los elementos, digamos, delincuenciales se producen de forma distinta. Las oportunidades hacen que aparezcan efectivamente delitos. Claro, tiene que haber gente que quiera cometerlos, pero si no hay oportunidades, los delitos no se producen. Y esta tendencia, como digo, estos datos ya los tenemos. Efectivamente, en Estados Unidos, desde 1995, ha descendido el vandalismo en casi un 20% hasta 2015. Es decir, hay una disminución de los actos vandálicos denunciados por la policía muy significativa. Y si analizamos los datos solo para gente joven, este aumento se produce, es decir, son el 80% de esos actos vandálicos son cometidos por jóvenes. También descienden los incidentes relacionados con alcohol y drogas entre semana. No en fin de semana, que se mantienen, pero entre semana bajan. ¿Por qué? De nuevo, porque estamos mucho más tiempo en casa. Netflix, todos estos elementos que hacen que hoy en día el ocio del día a día no sea salir a la calle a ver qué hacemos con 15, 16 años, que era donde se producían los actos delincuentes de los jóvenes en los primeros años, de los cuales algunos después, muy pocos, pero algunos a partir de los 18, 19, seguían manteniéndose en la delincuencia y sabemos lo de la curva de la delincuencia, etcétera, etcétera, pues todo esto, la general amount, el número total de personas que se ven envueltos en esos actos vandálicos ha descendido. Ahora bien, se están produciendo otro tipo de actos vandálicos. La descarga ilícita de conducta de tal se produjo en los años 90, 2000 y sobre todo en final de 2000 y principios de 2010 y ahora ya no se produce la descarga. ¿Por qué? Porque ahora tenemos Netflix, tenemos Spotify y ahora no tiene sentido realizar. Las conductas conforme la tecnología va cambiando, van cambiando también. Pero ahora tenemos comportamientos ofensivos en Internet, etcétera, etcétera. Eso sí, todo eso cambia, pues como hemos dicho antes, un poco el perfil. ¿Qué es lo que parece que está pasando a partir de 2015-2016? Que efectivamente los datos que tenemos es que es posible que esa tendencia de descenso haya acabado y está volviendo a aumentar. Los datos que tenemos no son todavía lo suficientemente buenos como para establecer extrapolaciones, pero han aumentado los delitos violentos en Estados Unidos, están aumentando los homicidios, están aumentando en general las conductas violentas, también algunos delitos contra la propiedad. A partir de 2015-2016 están aumentando las denuncias de delitos sexuales. Esto puede deberse a que hay más delitos sexuales o que hay más denuncias y que hay más sensibilización y por tanto se denuncien más estos hechos. Pero en general ese drop, ese descenso que estábamos viendo desde mediados de los 90, que se había medio estabilizado, en 2015 parece que empieza a aumentar. Los datos de 2020 y de 2021 son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque hemos tenido una pandemia. ¿Qué es lo que nos ha enseñado la pandemia? Lo que nos ha enseñado la pandemia y lo que nos ha enseñado el COVID es que todo está relacionado con la oportunidad y con la movilidad.
todo, absolutamente todo está relacionado. También las tasas de presión están relacionadas con la delincuencia, también está relacionado a su vez con la movilidad, porque realmente han descendido. Entonces, creo que efectivamente eh, el cambio que se está produciendo en la delincuencia juvenil puede tener que ver con cosas profundas respecto a los jóvenes. Todos esos factores respecto a la educación, etcétera, etcétera, pueden ser importantes. Pero a veces, Alfredo, todo es mucho más mundano, todo es mucho más, digamos, cotidiano. Y efectivamente, los cambios en los hábitos hacen que estén cambiando las cosas que pasan, que ahora pasan más en el ciberespacio. ¿Cuál es el problema? Pues que no las estamos viendo, no las estamos identificando bien. Antes hablábamos off the record del tema de las criptomonedas. Bueno, pues las apuestas no es que no sean un problema para los jóvenes, que lo siguen siendo las apuestas futbolísticas, pero ahora es las cripto las que realmente pueden serlo. Todas estas conductas están modificándose, están cambiando significativamente y cambian, pues, bueno, las conductas delictivas y las victimizaciones. El tema de los delitos sexuales, pues también OnlyFans está cambiando la forma en la que se realizan determinadas conductas y en las que se sufren también determinadas conductas. Todo esto, como decías, no tenemos datos muy concretos en España, pero tenemos comparaciones internacionales y lo que hay que preguntarse es cuáles son las explicaciones más plausibles para ellas. Efectivamente, has comentado muchísimas, has hecho un repaso magistral sobre todo el asunto, ¿verdad? La evolución de los tiempos ha llevado pues a los cambios en la criminalidad juvenil. Y nos encontramos ahora en un momento, ¿verdad?, en que está, pues desgraciadamente a la orden del día, noticias en torno a la delincuencia juvenil, en delitos relacionados contra la indemnidad sexual, cada vez más, ¿verdad? Y en edades más tempranas. Incluso la Fiscalía General del Estado en los últimos informes hablaba que, bueno, que tienen problemas porque ven que la delincuencia juvenil, no solamente en esta tipología de delitos, sino en general, ya no solamente se cometía a partir de los 14 años, que es la mayoría de edad penal, sino por debajo de los 14 años. Ya con 13 años ya están viendo casos. ¿Qué intuyes, qué puede estar pasando con la cuestión de este incremento que parece ser que está existiendo con este tipo de delitos contra la indemnidad sexual, incluso entre ellos mismos, entre los jóvenes, entre los chavales, ¿verdad? Sí, bueno, es un tema muy interesante y es un tema efectivamente muy complicado primero esencialmente por el motivo que hemos dicho. Todavía los datos que tenemos no son demasiado fiables, les falta estaticidad, saber, es decir, tenemos tendencia, esto lo explicaba muy bien el historiador Jean Brodel, a fijarnos en los cambios abruptos y nos olvidamos a veces de las continuidades. Y creo que es importante fijarse en las dos cosas. Y todavía no tenemos una serie suficiente para saber qué está pasando. Pero bueno, sí parece que están pasando cosas. Parece que está aumentando significativamente la sensibilidad por determinadas conductas. Parece que esas conductas están saliendo más a la palestra que antes. Es posible, digamos, ahí tenemos dos potenciales motivos. Uno, que efectivamente se estén cometiendo más. Hablo de, por ejemplo, el tema de delitos sexuales cometidos por menores y delitos sexuales violentos cometidos por menores y en grupo. Es posible que se estén cometiendo más, es posible que ahora se estén denunciando más también. Es posible que sean las dos cosas. Y da la sensación, pero esto es intuición, de que son más bien las dos cosas. Lo sencillo en todo esto vuelve a ser buscar lo que los americanos llaman la silver bullet o la magical bullet. Es decir, buscar una bala de plata, algo que lo explique todo. Es decir, ha pasado esto y esto lo explica todo. Normalmente, como digo, eso puede pasar. Es decir, si uno mira las tasas de delincuencia entre 2020 las compara con 2019, hay una bala de plata. Pero esas balas de plata suelen ser excepcionales. Es decir, suelen ser cambios abruptos, brutales. Hubo una pandemia, la gente se quedó en sus casas, bajaron las tasas de delincuencia todas.
¿vale? Eso no es lo que está pasando aquí. Está pasando algún tipo de cambio más lento, algo que no nos hemos dado cuenta y algo que probablemente sea multicausal. Yo sí creo que Internet y el ciberespacio y la relación de la sexualidad y la forma en la que se explora la sexualidad a través de Internet, con la, bueno, la popularización absoluta de la pornografía y la simplificación con la que se accede a la pornografía, puede tener que ver con la normalización de determinadas conductas sexuales y que esa normalización de determinadas conductas sexuales pueda tener que ver a la vez con determinados comportamientos desviados y violentos sexuales. Pero de ahí a atribuir a la pornografía la causa, digamos, del incremento de la delincuencia y de la evolución de la delincuencia sexual por parte de menores, creo que va un trecho muy grande, porque efectivamente junto con ese elemento hay elementos que tienen que ver con lo educativo, hay elementos que tienen que ver con lo social, hay elementos que tienen que ver con lo grupal, también con los roles de género y con la evolución de los roles de género, que quizá si los analizamos por separado no vamos a, digamos, identificar bien las causas y los problemas. También creo que la sensibilización respecto a estas conductas en general y la sensibilización respecto al protagonismo que en particular las mujeres percibían que no tenían y que ahora asumen que realmente tienen en la sexualidad, incluso en relación con los jóvenes, pues es posible que eso también cambie y que ahora pues se denuncien cosas que antes no se denunciaban, que se asuman que determinados comportamientos que a los ojos de unos son comportamientos normales, pues que realmente no lo sean y que no sean aceptables. Entonces, bueno, pues creo que estamos todavía en un estadio demasiado inicial como para establecer conclusiones y conclusiones que además pueden tener consecuencias de reformas legislativas, porque también sabes, Alfredo, que la tendencia es inmediatamente a legislar, a reformar el Código Penal, a aumentar las penas cuando se cometan contra menores y todo esto creo que bueno, es precipitado y exagerado. Más allá de eso, poco te puedo decir, porque creo que realmente nos queda aún por saber. Igual que hemos estudiado, por ejemplo, la relación entre videojuegos, en esta hipótesis que surgió en los 90, entre consumo de videojuegos y violencia, y hemos visto que es una hipótesis falsa y que todos los estudios lo que indican es que no existe una demostración de que ver videojuegos violentos produzca conducta violenta. Y en cambio, curiosamente, el jugar a juegos, incluso juegos violentos, en general parece que sí que tiene una incidencia en la reducción de las tasas de delincuencia juvenil. Esto hay un estudio muy interesante sobre la relación entre la perpetración de delitos en Holanda entre jóvenes y la venta de ediciones de juego de Grand Theft Auto. El Grand Theft Auto es uno de los juegos violentos por excelencia y sin embargo, es decir, se demostró que conforme salían ediciones y actualizaciones de Grand Theft Auto, bajaba la delincuencia juvenil. ¿Por qué? Porque los chavales estaban en casa jugando a Grand Theft Auto y cuando ya se aburrían del juego, entonces volvían a salir a las calles. Y entonces aparecen las oportunidades. Entonces, yo creo que más allá de todo eso, es decir, bueno, pues con la pornografía tenemos que investigar más, tenemos que empezar a estudiar más, pero creo que demonizarla de inicio tampoco es, me parece que la solución y puede ser que estemos errados. Hay que estudiar realmente la relación que tiene, hay que ver cómo se están normalizando determinadas conductas, qué consecuencias tiene esa normalización en general en la sexualidad y después en las conductas desviadas. Creo que cualquier conclusión precipitada no es que sea o no errónea, es que puede ser problemática. Efectivamente, quizás también tendríamos que estudiar mucho, ¿verdad? La cuestión de la prevención en la cuestión de los delitos contra la indemnidad sexual para que los más jóvenes, sobre todo, pues
tengan bien claro qué es esto de la sexualidad y educarles, ¿verdad?, en una sexualidad positiva y en saber discriminar y discernir entre lo que está bien y lo que no lo está. Yo recuerdo una famosísima película de los años 80, ¿verdad?, Las edades de Lulú, de Oscar Ladoire, que todo empezó con un juego y al final acabó pues la protagonista metida pues en una red, en una organización criminal, ¿verdad?, que se aprovechaba de las jovencitas pues para sus juegos sexuales extremadamente violentos que acababan incluso con muertes. Hoy día vemos que el año pasado mismo hubo una sentencia, ¿verdad?, sobre un supuesto sexting, Sala Segunda del Tribunal Supremo, siendo ponente Manuel Marchena, que ni fue sexting al final ni child grooming, sino que lo calificaron como agresión sexual a través de las pantallas. Finalmente, sí, cambiando, diríamos, lo que es la tendencia jurisprudencial tradicional. Los penalistas en aquel momento quedamos estupefactos, ¿verdad?, con ese cambio de tendencia jurisprudencial. Quizás tendremos que acudir e investigar muchísimo en prevención, en educación positiva, en prevención general positiva, ¿no?, en este ámbito tan candente. Sí, y también tendremos que aceptar que las cosas cambian, porque, es decir, ese es un buen ejemplo el que has puesto de que efectivamente, es decir, tenemos una identificación absoluta de la libertad sexual ligada a un tipo de consentimiento expreso, que esto es posible que haya que superarlo. Tenemos una idea ligada de agresión sexual ligada a lo físico, y es posible que esto haya que superarlo también, haya que aceptar que una agresión no tiene por qué ser hecha en el espacio físico, puede ser hecha a distancia perfectamente, y por tanto, es decir, efectivamente tendremos que repensar también los conceptos jurídicos y muchas de las cosas que venimos dando por sentado durante mucho tiempo. Efectivamente, todo un cambio de era, de tiempos, y con esos cambios de tiempo y de espacio y de medios, vemos que también cambia, evidentemente, la criminalidad. Pasando ya a otra tipología, ¿verdad?, de delitos que son muy violentos, como por ejemplo el asesino de la Katana, la muerte de Clara, los ancianos de Bilbao, el crimen de Seseña. A veces, pues, ello genera una percepción social de los ciudadanos de miedo, diríamos, a veces de pánico, ¿verdad?, que hace que la sociedad, y más que la sociedad, algunos medios de comunicación demanden medidas de control y represión para recuperar la paz social. Y lo que apuntabas antes, la típica secuencia, ¿verdad?, la demanda social, quizás exacerbada, hace que los medios de comunicación también lo transmitan, la sensación térmica de seguridad baje y los políticos tengan que hacer algo. Y rápidamente, prácticamente sin estudios criminológicos, sin sosiego, sin asueto para pensar, empiezan a sucederse una serie de cambios legislativos demasiado precipitados. Esto lo has apuntado antes. ¿Qué nos puedes contar acerca de este asunto? Bueno, esto en relación con la delincuencia juvenil, pero en general con la delincuencia, digamos, más impactante y más mediática, es algo que sabemos que ocurre desde hace tiempo. Cuando hablamos, tú eso lo sabes mucho mejor que yo, pero cuando hablamos de la ley del menor y cuando hablamos de la regulación del derecho penal de menores, casi siempre se olvida que estamos y que tenemos que hablar para una generalidad. No tenemos que pensar en un menor concreto, en un caso concreto, sino que tenemos que pensar en cualquier menor, en las enormes posibilidades de reinserción, en las enormes posibilidades que para los menores hay de que no se trunque una vida por el hecho de una conducta delictiva, aunque sea perpetrada, etcétera, ¿no? Frente a eso, los medios lo que transmiten efectivamente nunca van a transmitir todos los menores que por una conducta violenta y haber entrado en un determinado centro o no haberlo hecho, o haberse aplicado determinadas medidas que son las medidas que realmente necesitamos
como sociedad para que no vuelvan a perpetrar delitos. Todo esto, es decir, la cantidad de menores que no vuelven a reincidir o que no se integran en la conducta delictiva gracias a una intervención penal adecuada, esto no sale. Y sin embargo, lo que sale en medios, efectivamente, es pues el caso más violento, el caso más llamativo, y se genera ahí el pánico moral, la alarma social que lleva a la intervención. Bueno, esto yo creo que tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar que el sistema se construye así, tenemos que combatirlo, intentar aportar datos desde la criminología, intentar efectivamente poner en duda que esto sea. A la vez, es decir, habrá que aceptar que determinados supuestos mediáticos, es posible que las respuestas tengan que ser también puntualmente, digamos, equivalentes a la percepción social de la gravedad de lo que se comete, y tendremos que tener medidas efectivamente adecuadas para cada uno de los supuestos, pero sobre todo lo que hay que hacer es, bueno, pues como he dicho, combatir con información toda esa desinformación. Ahora estamos en un momento en el que además esa desinformación, digamos, que cada vez va a más y adquiere un nuevo tono con las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en el nuevo lugar de comunicación y en un nuevo entorno en el que ya no solo es que las cosas lleguen a través de Internet y a distancia, porque esto ya lo teníamos con la televisión, con la radio. Ahora es una interacción en la cual todo el mundo tiene su opinión, se van creando y estamos viendo o intuyendo dos efectos que pueden ser importantes respecto a la percepción pública de la delincuencia en general y de la delincuencia juvenil en particular, que entrarían dentro de lo que hemos llamado la twitterización del debate público en torno a lo penal. Uno de ellos sería el aumento de la polarización. Es decir, cada vez el debate en torno a lo penal se extrema más. Es decir, y hay quien está en un extremo o está en otro. El gris en las redes sociales, digamos que tiene poco éxito. No funciona bien. Es decir, lo que funciona bien son los discursos muy polarizados, el blanco y el negro, el que quiere criminalizarlo todo y que los menores se les aplique el mismo régimen jurídico, y el que considera que lo que habría que hacer más bien es, o que la culpa en realidad es del sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Las posiciones extremas. Esto por un lado. Y después por otro está la simplificación. Si en general en los medios de comunicación se tendía a simplificar, con las redes sociales el proceso de simplificación de los discursos en torno a lo penal va aumentándose. Hoy tienes que tener una opinión en 280 caracteres. Hoy tienes que tener una opinión que quepa en una imagen. Hoy, por tanto, no necesitas, es más, no es que no lo necesites, es que no te viene bien decir que las cosas son multicausales, que, como has dicho tú, probablemente haya que invertir muchísimo más en educación que en reformas penales. Todo eso es complicado de explicar. Es mucho más fácil decir que en realidad el problema es de los menores inmigrantes o de lo que sea. Simplificando y decir que, bueno, pues cerrando las fronteras, o que aumentando la educación, o que dando a los profesores reglas más duras, todo se solucionaría. Entonces, digamos que mi diagnóstico no es optimista, el inicial. Nosotros vamos a iniciar ahora un proyecto que se llama Fake Penal, que vamos a intentar ver cómo se pueden construir esos y cómo se pueden argumentar esos discursos populistas en redes sociales. Yo soy un demócrata, pero creo cada vez más que la democracia exige deliberación, exige discusión, exige plantear, y las redes sociales son democráticas en el sentido de que todo el mundo está allí, pero no democráticas en el sentido de que se pueda deliberar realmente, de que se pueda discutir. Creo en ese sentido que no estamos en buenos tiempos y que es muy importante que combatamos el discurso de la delincuencia juvenil violenta con
con un discurso de hacer ver que son supuestos excepcionales, que puede ser que se tengan que resolver de forma excepcional, pero que en la mayoría de los casos casi todos los jóvenes en general cometen delitos en un determinado momento en su vida, un 90% lo sabemos por estudios longitudinales, y después la grandísima mayoría no vuelven a cometer delitos, y necesitamos que no lo hagan y que se integren en la sociedad. Efectivamente, así has tocado, has dado aquí un término, ¿verdad? Nos has indicado el término de twitterización. Twitterización, ¿verdad? Todo se discute a través de Twitter. Bueno, se discute, son flashes, realmente Sí. son flashes muy cortitos, como decías, de muy pocas palabras o una imagen, que pueden llegar a destruir fácilmente el prestigio de una persona en cuestión de segundos o a lo mejor pues crear como una especie de bluff de información que en definitiva es infoxicación, término ya estudiado, ¿no? Que no está basado en nada científico, ni tampoco hay oportunidad para el sosiego y para el debate. Yo he escrito en algunas ocasiones también pues que al hilo de esto hablo de la cultura touch, ¿no? Un término que a mí me parece, desde el punto de vista personal, y yo lo escribo así, la cultura de la toque de pantalla. Todo lo tenemos a un toque de pantalla, la inmediatez, la rapidez. Quiero comprar esto, quiero vender lo otro, o quiero entrar aquí, o quiero fundir la opinión de este señor o señora, ¿verdad? Sin ningún tipo de piedad. Nos falta sosiego, nos falta, diríamos, reflexión quizás, ¿no? Reflexión en temas tan delicados como sería la justicia juvenil. Por otra parte, cambiando de tercio, la justicia restaurativa, de la que tanto sobre todo se habla en Latinoamérica, justicia restaurativa de menores en España, ¿cómo ves este tema? Bueno, creo que efectivamente, es decir, creo que es hacia donde hay que ir, pero digamos más allá de la etiqueta. Es decir, creo que en general la idea de reparación, que siempre nos ha dado miedo en el ámbito del derecho penal y del sistema penal, yo no solo creo que es positiva, sino creo que se tiene que acabar por imponer. Y en el ámbito de la justicia juvenil, creo que especialmente. Yo creo que aquí hay que restaurar a la víctima, pero hay que restaurar también en relación con el propio agresor. Y en ese sentido, creo que sabemos desde hace mucho tiempo que la legitimidad percibida de las instituciones es fundamental para todo, para el funcionamiento de las mismas, también para el cumplimiento de las normas. Para que se obedezcan las normas realmente tienen que ser interiorizadas, tienen que ser percibidas las instituciones como legítimas, pero también las normas. Y en ese sentido todos los procesos de justicia restaurativa ayudan digamos, a integrar la legitimidad. Y en relación con los colectivos vulnerables, no solo con jóvenes, también con inmigrantes, también con otros colectivos vulnerables, creo que es especialmente importante que sea así. Digamos que no se trata de sustituir un paradigma por otro, sino que se trata de ir incorporando elementos restaurativos. Y creo que la justicia juvenil es ideal, igual que todo el tema de la mediación en general. Creo que es algo positivo y que nos podría dar cambios muy buenos siempre que no perdamos pues determinados elementos y garantías de nuestro sistema procesal que también son relevantes y que buscan precisamente, pues, digamos, garantizar los derechos de los implicados. Creo que no se trata de cambiar del paradigma del ofensor al paradigma de la víctima, pero creo que se trata algo más que de tener la víctima en cuenta. Creo que se trata de comprender que no se trata, el crimen no es solo un acto censor del Estado, debe ser también un acto reparatorio. Y creo que ir hacia allá es positivo.
Has hablado de la mediación, importante, la Ley Penal del Menor, la 5/2000 de 12 de enero y su reglamento, que en el año 2020 cumplió 20 años, yo creo que con mucho éxito, la verdad, a la vista del paso de los tiempos y de los hechos, prevé la mediación, prevé la conciliación, las sentencias de conformidad, ¿verdad? Pero claro, en delitos menos graves, cuando no ha habido violencia, etcétera. Y ahí hay un punto en el cual quizás la tecnología vuelve a salir a la palestra. Necesitamos elementos de predicción, elementos que nos indiquen si realmente damos ese principio de oportunidad, por ejemplo, al menor para archivar ese caso y decir, bueno, pues ya pasarás a la próxima a ser judicializado si vuelves a cometer un delito, pero quizás vamos a tener que hacer una prospección, ¿no? Un estudio de futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Hay peligrosidad? ¿No hay peligrosidad? En este punto, la inteligencia artificial que tan bien conoces y tanto has investigado, ¿crees tú que nos puede ayudar? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, pues efectivamente, este es un tema muy interesante y yo lo he trabajado, pero bueno, la pregunta es muy buena, quizás porque tú lo has trabajado todavía más. Yo creo que en general es bueno, es decir, usar usar tecnología, usar herramientas que tenemos, conocimiento científico, es bueno, pero también es muy importante saber para qué y usarlo para aquello que realmente pueda ser útil, saber sus limitaciones y sus posibilidades. En este sentido, yo he de reconocer que soy algo escéptico, no porque no me parezca bien utilizar las herramientas de valoración del riesgo, creo que pueden incorporar elementos para un juicio clínico mejor, probablemente no como sustitutivas, no sustituir la inteligencia artificial o las herramientas algorítmicas, incluso las herramientas de valoración del riesgo, que no es lo mismo directamente sustituir el juicio clínico por eso, pero sí combinarlas, creo que hay elementos de éxito. Pero creo que es muy importante saber cuáles son las particularidades de la delincuencia juvenil, ¿no? En este sentido hay un estudio muy interesante es decir, sabemos por varios estudios, hay uno, como decía, de Monahan que hizo en Michigan con la aplicación de las herramientas de inteligencia artificial, analizaba cuáles eran las variables en las que había disparidad entre el juicio de la herramienta, digamos, de valoración del riesgo y la decisión del juez. Y lo que se vio es que efectivamente las herramientas, una de las variables que más utilizan a la hora de determinar el riesgo de violencia es la edad. Es decir, el ser joven en este caso penalizaba significativamente. Es verdad que aquí estamos hablando sobre todo, es decir, de jóvenes a partir de 18, 19, 20 años, etcétera, etcétera. Pero ser joven era inmediatamente incrementaba el riesgo. ¿Por qué? Pues porque el dato estadístico sabemos que efectivamente en esas edades se cometen más delitos, etcétera, etcétera. Y en cambio, los jueces lo que hacían era apartarse de eso y corregir esa valoración del riesgo tan grave, es decir, por el hecho de la edad, y lo que hacían es, digamos, reducir el riesgo teniendo en cuenta precisamente la juventud de la persona que perpetraba el delito. ¿Por qué? Quizá porque el juez no se base tanto en datos objetivos, pero se base en algo así como no sé cómo decirlo, un principio de esperanza, conforme al cual sepa que, es decir, es necesario tener más fe en estas etapas incluso que en otras etapas posteriores. Es decir, puede ser una buena cosa utilizar herramientas de valoración del riesgo para la delincuencia juvenil. Bueno, mientras tengamos evidencias suficientes, sí, pero habrá que ver qué variables y después no habrá que perder nunca el derecho a la esperanza, el principio de humanidad, el tener el juicio de intentar ver que aunque a lo mejor las posibilidades de errar sean mayores en este caso, tengo más derecho a errar con un joven que en otros casos, porque los beneficios que puedo sacar son mucho mayores. ¿Es posible algoritmizar eso? Sí.
todo se puede algoritmizar y todo se puede corregir, con lo cual decir no utilicemos los algoritmos y las herramientas para esto y hagamos un juicio tampoco me parece inteligente. Me parece que lo que hay que evitar es la automatización inmediata, la generalización, el pensar que no hay sesgos en cualquier herramienta clínica de este tipo, los hay, pero también, es decir, creo que es mejor que, es decir, no es que sea mejor, sino creo que es bueno saber cómo funcionan, precisamente porque nos pueden enseñar mucho también sobre cómo funcionan otro tipo de cajas negras sobre las que no hemos podido entrar, la del juez, la del clínico que toma la decisión sobre la base de efectos primacía, recencia, de otros sesgos y otros elementos que sin embargo son imposibles de controlar. Lo bueno que nos dan estas herramientas es que nos permiten controlar cómo se hacen las decisiones y yo creo que en ese sentido no son negativas siempre que pues haya un factor humano detrás. Efectivamente, tú lo has dicho, la humanización, el factor humano no se puede perder de vista en ningún momento y mucho menos en justicia juvenil. Totalmente. Porque, bueno, sabemos que en Estados Unidos tenemos el caso Compass, ¿verdad? La famosa empresa que, bueno, pues hacía estos algoritmos y sigue haciéndolos para ayudar a los jueces a decidir. Eso está muy bien, pero también se han visto que ha habido sesgos muy importantes, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en relación a la raza negra, que se ha visto muy, muy perjudicada por estas valoraciones y por estos algoritmos. Realmente hay que ir con mucho cuidado, con mucho tiento y nunca para sustituir al juez, a los equipos técnicos de menores, a los fiscales, a los especialistas en derecho penal del menor y criminología basada en menores, sino que toda la inteligencia artificial comparto plenamente que tiene que ser humanizada y tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la inteligencia artificial, porque eso casi que horroriza a los operadores jurídicos, ¿no? Cuando se habla de esto. Sí. Cuando hablo con jueces me lo dicen. Uy, esto ya veremos qué va a pasar, ya veremos qué va a pasar. Sí, pero Entonces, que hay cierto pánico. Les da miedo no digo ser controlados, sino les da miedo que sean observados. Y también tendremos que aceptar que a lo mejor no es mala idea observar cómo se producen las decisiones judiciales, comprender más de cuáles son los elementos que inciden en ellas. Entonces, yo creo que en ese sentido tampoco hay que caer en la distopía, ni hay que caer en la utópica visión de que la tecnología lo va a arreglar todo y vamos a meter datos matemáticos y sabremos qué joven va a cometer delitos y qué no. Esto es absurdo, pero también me parece absurdo pensar que la tecnología va a hacer que haya más discriminación. En realidad, la discriminación que viene de la tecnología viene de la propia sociedad, de cómo se incorporan los datos, de nuestros propios sesgos, etcétera, etcétera. No, la tecnología no es neutra, la tecnología está definida por nosotros previamente, con lo cual lo que tenemos que hacer muy bien es diseñarla éticamente desde el principio, lo cual es una carrera complicada y en parte ya llegamos tarde, pero bueno. Bueno, pero siempre nos queda la esperanza, ¿verdad? Y lo que decías, la esperanza, el mensaje positivo y la humanización. Fernando Miró Linares, ha sido un auténtico placer y un lujo tenerte entre nosotros y estoy segurísimo de que nuestros alumnos y alumnas van a disfrutar mucho con esta actividad, con las cuestiones que vamos a plantearles y que habrán aprendido mucho y seguro que, lo más importante, esto va a abrir sus mentes para seguir investigando, para seguir leyendo, para seguir ahondando en estos temas tan interesantes que hemos comentado. Muchísimas gracias, Fernando, y esperamos tenerte muy prontito de nuevo por aquí, por la UNIR, por tu casa. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias a la UNIR. Estoy encantado de colaborar con vosotros y nada, un saludo muy grande a todos los alumnos. Un placer. Hasta la próxima, Fernando. Adiós, gracias.